El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a un episodio más de nuestro podcast. Andábamos un poquito perdidos, pero la razón por la cual andábamos perdidos tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio. Así que si ustedes, como Pablo y como yo, han notado estos días las siguientes características, los siguientes síntomas, han notado que se sienten muy cansados frecuentemente y quizás no entienden por qué, se están notando muy irritables, que ante cualquier situación ya están como que explota, que nada les gusta. ¿Han notado que de pronto tienen dificultad para concentrarse en actividades como cotidianas, laborales, académicas, cosas que antes no les pasaba? Y que les cuesta conciliar el sueño, les cuesta mantener el sueño o tienen pesadillas como las que yo estoy teniendo estos días. Si a todo esto respondieron que sí, pues quédense en este episodio que el tema les va a interesar. Pablo, ¿con cuántas te sientes identificado tú? Eh, ¿Puedo identificarme con todas por dos? Porque creo que, bueno, es decir, dependiendo del punto de la vida, pero sí, me identifico con todas y bueno, creo que ahora mismo con la gran mayoría. Sobre todo me llama mucho la atención ese último que mencionaste, porque creo que es una de las cosas que tanto a nivel personal, como dentro de la práctica clínica más escucho que me mencionan las personas, pero que no reconocen que es un síntoma de esto que estamos hablando, que vamos a hablar, pues. Porque mucha gente, a mí me ha pasado, no sé si a ti, estoy seguro que sí, y a las personas que nos escuchan también seguramente les resonará esto. Eso que está uno como en la madrugada, ni dormido ni despierto, está uno como en ese espacio ahí de dormitar un poco extraño, pero está repitiendo uno en la cabeza, tengo pendiente este protocolo con este paciente, que no se me olvida hablar de este tema con este otro paciente, el paciente queda a tal hora y antes de este va este otro y está uno ensayando la conversación y la sesión en la cabeza. Pero es como ese estado de no lo estás haciendo voluntariamente despierto, pero tampoco estás del todo dormido soñando con eso. No sé, es un estado extraño, creo que me entenderás a qué me refiero. Sí, sí, me ha pasado que es como que uno está haciendo el checklist de lo que tiene que hacer y ni duerme, ni hace las cosas, etcétera. Entonces, pues bueno, todos estos síntomas, ya sin tanta introducción, pues tienen que ver con un tema que creo que siempre ha existido, pero que últimamente ha resonado un poco más, también debido como al estilo de vida que estamos llevando dentro de toda esta exigencia social, económica, y básicamente es lo que se conoce como el síndrome de burnout, ¿sí? O el conocido desgaste profesional. Entonces, bueno, para empezar, pues definamos un poquito qué es eso, cómo lo entendemos nosotros desde nuestra vida personal y también cómo lo entendemos a nivel profesional. Básicamente, esto se define como este estado de agotamiento físico, emocional y mental que es causado por un estrés laboral crónico, o sea, como cuando llevamos como mucho tiempo expuestos a situaciones estresantes a nivel laboral. Pero yo no solamente le agregaría lo laboral, sino también pues todo lo que implica lo social, como el transporte, sí, como el movilizarte hacia tu trabajo, como en las actividades pues en casa también, como también el cumplimiento a ciertas actividades sociales, que a medida que pasamos mucho tiempo en este acelere de vida, pues empezamos a notar este desgaste emocional y también físico, porque claro, no solo se siente a nivel emocional, sino que el cuerpo también empieza a pesar. Sí, sí, claramente, como tú dices, pues hay una serie de factores que se suman también a esta situación. Y yo quiero, bueno, si bien es verdad que hoy no nos vamos a centrar concretamente en esos otros espacios en los que podemos sentir esta sobrecarga, sino concretamente en el contexto laboral, también existe pues este síndrome de burnout o esta sobrecarga en los cuidadores, ¿no? Cuando estamos al cuidado
de un adulto mayor al cuidado de una persona dependiente, de una persona con diversidad funcional. Luego, si les interesa, cuéntenos y les hablamos un poquito más de ese tema, porque también es un fenómeno que está bastante bien estudiado. Y de hecho es algo con lo que yo tuve mucho contacto en algún momento de mi vida, porque pues hubo un tiempo en el que yo trabajé en investigación con adultos mayores y hablábamos mucho de este tema, entonces pues es también muy interesante. Luego, si nos quedamos solamente con el tema laboral, que es de lo que vamos a hablar hoy concretamente, sí creo que hay varios factores que pueden hacer que esto se incremente y es justamente ahí donde tenemos que prestar particular atención a la situación. Y estos factores pueden ser tanto de mi vida personal como del entorno laboral, como incluso del momento y el contexto grande, cultural, histórico en el que nos encontramos. Y aquí les quiero contar una anécdota, no mía, pero de una persona muy cercana de mi tía favorita. Ella sabe que es mi tía favorita, los demás no sé, así que puede que se estén enterando, porque sé que algunos a veces no se escuchan. Sí, es mi tía favorita, lo siento. A los demás también los quiero mucho, pero ella es mi tía favorita. Total que mi tía es médico y durante la pandemia tenían unas jornadas laborales extensísimas, extenuantes. Yo incluso recuerdo mucho que ella nos contaba que se les quedaba marcado en la cara la silueta de la mascarilla porque no utilizaban la típica mascarilla que compra uno en la farmacia de esa telita, sino pues una obviamente que los protegía mucho más en toda la situación. Y desde ahí, ahora que hablabas de ese desgaste físico, psicológico y emocional, pues ahí había un desgaste físico bien importante, ¿no? Te imaginarás que esto pues obviamente pues no era una lesión que sangrara o supurara, pero pues también duele, también arde, también incomoda y desde ahí empezaba un poco ese desgaste, ¿no? Y yo recuerdo mucho que ella contaba muchas anécdotas de compañeros de trabajo, tanto médicos como enfermeras en esa época de la pandemia que se encontraba ella sentados en las escaleras del hospital llorando. Y luego de terminar de llorar, se limpiaban las lágrimas y a seguir con el siguiente paciente. Obviamente aquí estamos hablando de un caso muy extremo porque la pandemia pues es una cosa que evidentemente no pasa cada 4 años como los Olímpicos, pero, bueno, menos mal, no pasa cada 4 años como los Olímpicos, pero pues sí hay muchos eventos que pueden desatar que aparezca como este nivel de burnout o este nivel de sobrecarga en nuestras vidas, que pueden tener que ver con me ascendieron en el trabajo y ahora tengo unas responsabilidades nuevas, o me mandaron, no sé, cambié de trabajo y ahora estoy en un lugar donde pues estoy en esa curva de aprendizaje que a veces puede ser un poquito angustiante, o tengo que lidiar con mi trabajo de siempre, pero tengo un familiar enfermo en casa que también demanda y que además me está generando pues también mucha preocupación. Ahí también puede venir el burnout, eh, porque estamos teniendo la grandísima fortuna de que hay más clientes, más trabajo, más... Sí, buenísimo, pero eso también implica más esfuerzo y demás. Entonces, creo que son muchos factores a los que hay que observar y que pueden pues explicar el por qué estamos en este espacio. Y me estoy quedando tanto en este tema y estoy insistiendo tanto en esto porque esta es la primera regla de oro que quiero que se lleven del episodio de hoy. Y es estar sobrecargado, estar pasando por una situación de burnout, no es ser débil, no es ser frágil, no es ser flojo, no es que yo quiero vida fácil, que me lo traigan todo en bandeja de plata. Tenemos derecho a sentirnos sobrecargados de vez en cuando. Porque hay algo muy característico o muy particular del burnout, es que tú no lo notas a la primera, sino que es algo que va siendo progresivo. Entonces estos síntomas que hablamos inicialmente no aparecen todos de una, sino que van apareciendo de forma progresiva. Entonces primero empiezo a notar, bueno, puedo empezar a notar el cansancio físico, como por ejemplo, a mí me pasa que me dan migrañas. Entonces empiezan las migrañas, o empieza la tensión en el cuerpo, en la espalda, que me duelen las piernas, vale. Luego entonces empiezo a notar que estoy más irritable. Luego aparecen entonces los problemas de sueño, como que uno dice, uff, ya esto se está desorganizando. Luego puede entonces aparecer que me cuesta más concentrarme o que empiezo a estar como más irritable y quizás yo no me doy cuenta que estoy irritable, pero los demás sí lo pueden notar. Entonces... Como no aparecen todos los síntomas de una vez, nosotros no logramos detectar de entrada que esto nos está pasando, sino que es
A medida que los síntomas están siendo más frecuentes, que se van manteniendo más y que notamos que empiezan a ser cada vez más difíciles de regular, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, hoy estoy cansada porque tuve una jornada extenuante, a cuando llevo 2 semanas sintiéndome igual de cansada, por ejemplo. ¿Mm? Y es algo que nos puede pasar a todas las personas. Creo que esto no hay como profesión que discrimine ninguna, o sea, en todas las profesiones, en todos los trabajos puede llegar a suceder. Que seguramente hay profesiones que llegarán a este desgaste mucho más rápido que otras, claro que sí. Como lo que tú decías inicialmente, las profesiones que tienen que ver con el cuidado de otras personas. Esas tienden a desgastar un poquito más rápido, pero todos podemos caer en el burnout o el conocido el estar quemado, ¿sí? Y normalmente nos damos cuenta de eso, es porque siento que aparece como las últimas dos características que son más dicientes y es cuando uno empieza a perder esa motivación por lo que hace, como que ya uno dice, uff, no, ya no me gusta, ya no quiero, uno puede notarse que está como llorando constantemente y esta sensación y esos pensamientos constantes de ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no doy más, ya no sé qué hacer, ya esto no me gusta. Creo que ahí esa es la punta del iceberg de todo lo que ya veníamos cargando. Y justamente cuando estamos en este punto, más allá de entrar a juzgarnos y a decir es que somos muy flojos, es que tendríamos que estar agradecidos porque tenemos trabajo, sí, tenemos trabajo y todo, pero hey, esto es una señal de alarma de qué está pasando dentro de este trabajo, dentro de mi vida cotidiana, que me está llevando a sentirme así. No para invalidar eso que siento, sino como este llamado de atención de hay que tomar ciertas medidas al respecto. Sí, yo creo que lo que estabas mencionando hace un momento de que todos lo podemos experimentar es clave, porque sí es verdad que tenemos una tendencia en las profesiones de cuidado, no solo lo sanitario que mencionamos hace un momento, médicos, enfermeras, nosotros los psicólogos, sino que también hay otras profesiones de cuidado. En este momento se me vienen particularmente los profesores a la cabeza que yo siento que la sociedad en general es muy injusta con los profesores. Que no los voy a defender a todos. Hay algunos que son muy malos y a mí me tocó uno que me dijo por allá en séptimo que yo era tan bruto que nunca iba a aprender inglés. Ese, como decimos en Colombia, ese sí en la mala. Y espero que le esté yendo muy mal en la vida. Pero, pero en general creo que con los profesores somos muy injustos a veces con este tipo de frases de, es que su trabajo es muy fácil porque descansan todas las vacaciones de los niños. Claro, pero el nivel de sobrecarga que tienen ellos, hombre, si a veces uno con un solo niño en casa está sobrecargado y está con ganas de abrir la ventana, no para que entre el aire, sino para tirar al niño, pues cómo será teniendo uno 20, 30, incluso a veces 40 niños en los colegios públicos, por ejemplo, que suele haber un cierto nivel de hacinamiento en todas partes. mm, yo creo que ellos también entran dentro de ese grupo, ¿no? Pero también creo que aquí hay un punto importante que es esa clave de por qué nos puede pasar también a todos sin importar de nuestra profesión. Y tiene que ver no solo con que, es decir, tenemos que entender que el burnout no viene solamente que haya un exceso de cansancio porque el contexto laboral me demande de más. Es verdad que ese puede ser un factor importante y podemos tener estos picos de sobrecarga cuando estamos teniendo pues más de lo que podemos cargar, por eso se llama sobrecarga, el agua moja, ¿no? Pero también puede pasar por variables y factores internos que no tienen que ver con la demanda del contexto, con lo exigente que está haciendo el trabajo o con que esto es una cosa con la que yo me encuentro mucho y si has tenido pacientes, Daniela, que trabajan en el sector audiovisual o de la publicidad, no me dejas mentir. Esta gente que tiene que estar trabajando en unos horarios rarísimos y en unos ritmos rarísimos y ellos sienten que nunca pueden parar. Claro, ese contexto puede demandar un montón y puede ser un gran promotor de que lleguemos a estar quemados, de que lleguemos a tener este síndrome de burnout, pero también hay factores internos que favorecen que esto ocurra o no ocurra. Y uno de esos grandes factores, y que me parece que es una de las cosas
transversales para trabajar en poder deshacernos justamente de esta sensación de sobrecarga es el estar demasiado centrados en los resultados. Porque cuando yo analizo toda mi situación, mi responsabilidad, mi cotidianidad, pensando solamente en tengo que dar este resultado y este resultado y este resultado, la vida se me convierte en un checklist infinito que hay que terminar y nunca se termina porque terminé tres tareas y se agregaron cinco y empezamos a sentirnos súper abrumados por eso. Además que el estar pensando en el resultado todo el tiempo también favorece que mientras yo estoy haciendo una tarea, esté pensando siempre en la finalización de la tarea y la que viene después. Entonces, la sensación constante que tengo todo el tiempo de que estoy muy cansado y el tiempo no me alcanza, se agrava porque es como que hay un montón, una pila de cosas que tengo que resolver y se me van viniendo todas encima, me van cayendo una sobre otra y yo no puedo tenerlo porque no hay momentos para parar, porque siempre estoy pensando en acabar con esta y seguir con la siguiente, acabar con esa y seguir con la siguiente. Entonces ese excesivo enfoque en el resultado es un factor ya no contextual, sino más propio, individual, interno, que puede favorecer bastante que desarrollemos también el burnout, ¿no? Mm, claro, y este factor interno que tú mencionas se debe mucho a las llamadas reglas verbales, estas reglas de autoexigencia, ¿no? De, a ver, no solamente hay una alta demanda en el ambiente, quizás estoy en un ambiente tóxico a nivel laboral, donde, no sé, hay poco reconocimiento, lo que sea, pero entonces si yo también tengo este montón de reglas de, tengo que hacer las cosas perfectas, no puedo fallar, no me puedo equivocar, tengo que hacerlo todo muy rápido, etcétera, 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 pues entonces le estoy sumando una carga más, porque aparece justamente lo que tú dices de solo busco los resultados y no me tomo ni siquiera el tiempo, porque es muy curioso porque no me tomo el tiempo para disfrutar ese resultado. Sí, es como, vale, me voy a sentir más tranquilo cuando logre esto, pero cuando lo logre, entonces ya estoy pensando en la siguiente tarea y así sucesivamente. No me permito ni siquiera esos pequeños momentos de autorreconocimiento de muy bien lo logré, esos minutitos de descanso, por decirlo de cierta manera, antes de continuar en la siguiente tarea, sino que voy a tope, a un ritmo constantemente acelerado que seguramente, bueno, y lo hemos visto en consulta, pues esto también se debe a otras dificultades en el tema de la regulación emocional, de cómo estoy manejando mis emociones ante estas demandas, cómo estoy manejando el estrés, cómo reconozco yo las emociones, porque sucede, bueno, a mí me ha sucedido y lo he visto en consulta, que a veces ni siquiera somos conscientes de cuando me voy sobrecargando, sino que solamente veo esa punta del iceberg que yo hablaba al inicio, pero antes de llegar allá, no estoy siendo consciente de lo que está pasando en mí. Yo siempre les digo, el cuerpo nos envía señales, pequeñas señales cada día de, hey, algo está sucediendo, necesitas parar, necesitas descansar, pero nosotros no lo notamos en este acelere de vida que llevamos y también por estas reglas que tenemos con nosotros mismos que no nos permiten parar. Hay una muy particular y que yo, bueno, la trabajo en terapia conmigo misma y que me parece súper difícil. Y es este pensamiento o esta regla de no soy suficiente, de que nada de lo que hago está siendo suficiente. Entonces me lleno de un montón de actividades para sentir que hago suficiente y nunca la alcanzo, nunca la logro. Y el precio, obviamente, es terminar en este estado de sentirme quemada, desmotivada y luego querer soltar todo y ya no hacer nada. Caer al otro extremo. Y entonces cuando caigo al otro extremo, claro, me siento peor conmigo porque vuelve y se reafirma la idea de, claro, es que no estás haciendo lo suficiente. Eso que estás diciendo en este momento me parece súper importante porque, claro, esa sensación de insuficiencia nos puede llevar a hacer cada vez más cosas y más cosas y más cosas y pues esto es la pescadilla que se muerde la cola. El ciclo empieza justamente ahí. Además hay una demanda bien particular del contexto de hoy en día parece que ser súper, hiper, mega productivo todo el tiempo con todas las cosas. Entonces, la vez pasada veía la que decía, sí, yo tengo mi trabajo, tengo mi emprendimiento, me levanto a las 5 de la mañana, hablo 5 idiomas, acabo de publicar mi libro.
Sí, claro, porque seguramente no dependes de los recursos económicos que tienes que generar o porque estás maquillando un montón toda esa realidad o porque estás normalizando vivir quemada, ¿no? Y el venderle esta idea a la gente hace muchísimo, muchísimo daño. Y más aún se suma, y aquí que levantemos la mano todos los que tenemos de atención, y no estoy hablando de las etiquetas de internet, ojo, cuidado con eso, lo digo porque de verdad yo tengo diagnóstico de déficit de atención y de verdad lo digo desde la experiencia propia. Evidentemente el déficit de atención se vive de una manera muy distinta cuando eres adulto, pero esa dificultad para enfocarte en una sola tarea sí que se mantiene un montón a lo largo de la vida de manera distinta, pero sí termina siendo muchas veces que uno quede atrapado en hacer cada vez más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Y a mí me pasa particularmente, yo me quejo mucho de que no tengo tiempo y de que estoy cansado, porque cada semana se me ocurre una cosa nueva que hacer, porque me aburro, porque necesito ponerme a hacer algo. Entonces, también como no darle tanta rienda suelta a estar haciendo tantas cosas todo el tiempo, ya sea o porque tiene una dificultad como me pasa a mí, o porque el discurso de Internet nos está impulsando en esa dirección, ¿no? Y yo creo que aquí hay un punto también muy importante y es, tú mencionabas hace un momento que a veces por ese déficit en habilidades de regulación emocional que siempre y los que hayan estado en terapia seguramente lo sabrán muy bien porque se los habrán dicho, siempre hablamos de este ciclo de la regulación emocional y planteamos que uno de los primeros pasos de esa regulación emocional es poder etiquetar la emoción que estamos sintiendo, ¿no? Si yo no lo puedo nombrar, no sé qué hacer con él. El problema aquí es que como hay muchas personas que de etiquetas emocionales nada, hay dos estados, o estoy bien o estoy mal, no hay mucho más. Muchas veces este malestar aparece, pero como no se puede nombrar, como no sé en qué lugar poner lo que estoy sintiendo, al final del día no me termino dando cuenta que estoy pasando por todo esto cuando ya empiezan a haber síntomas muy claros. Y a mí me parece que hay uno que es muy clave y que nos puede ayudar a darnos cuenta que esto está pasando y es esa pérdida del disfrute. Definitivamente ya no estoy disfrutando nada de lo que estoy haciendo. Eso tiene que ser un síntoma de alarma, eso tiene que ser una señal que nos invite a pararnos un momento de replantearnos lo que estamos haciendo. Y luego, y creo que hablando de esas creencias que tenemos, que tú mencionabas, Daniel, hace un rato, que me parece que es súper importante también mencionarlo, creo que hay una creencia que no mencionaste, pero que también es muy central en este sentido, y es esta idea de que descansar se puede dejar para después. Y esta idea incluso de que voy a descansar cuando la vida esté resuelta, cuando todos los problemas estén resueltos, cuando ya haya llegado un momento en el que no hay más problemas, ay, ahí ya me puedo sentar a descansar. Amigos y amigas que nos escuchan, el único momento en el que se acaban los problemas y nos podemos sentar a descansar es cuando estamos 3 metros bajo el suelo. Antes no, porque problemas va a haber toda la vida. Entonces encontrarle un lugar al descanso y a parar, a pesar de que hay muchos problemas por resolver, es fundamental para no caer en esta dinámica de burnout. Ya que mencionas lo del descanso, también me he encontrado en consulta con el significado que se le está dando al descanso, que creo que viene mucho de las redes sociales, y es el descanso productivo, que es como, claro, descansas, pero eres productivo, porque entonces, bueno, no trabajas, pero tienes que estar haciendo una actividad que te haga sentir productivo, como el club de las 5 a.m. de leer, de hacer ejercicio, sí, como aprender una habilidad nueva, etcétera. Y eso termina siendo pues una responsabilidad más. O sea, está muy bien si estas actividades son de disfrute para nosotros, pero es que también se vale este descanso de estar en el sofá o estar en la cama mirando para el techo sin hacer absolutamente nada. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro necesita justamente ese descanso. Entonces, también hay que revisar eso de qué significado le estamos dando nosotros al descanso, cómo nos estamos relacionando con el descanso, porque parte de el discurso actual de la sociedad de hay que ser productivos, no hay tiempo, hay que producir, hay que aprender nuevas cosas, etcétera, etcétera, empezamos a encontrar una mala relación con el descanso, no sabemos descansar y creemos que descansar es estar siempre haciendo actividades.
Y ahora que tú mencionabas lo de la pérdida del disfrute, aquí va una confesión personal que noté en estos días en mí, era que como de todas estas responsabilidades que tengo y de seguramente el burnout que tengo ahora mismo, las actividades que antes disfrutaba como salir a estar con mis amigas, ir de brunch, bueno, desayunar o lo que sea, las estaba asociando, las estaba empezando a asociar como una responsabilidad más. Entonces ya desde ahí venía, uff, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que entrenar, ahora tengo que ir a verme con estas personas. Entonces todo se empieza a ver como una carga de estrés y se le pierde. ¿Cuántos mensajes, cuántos mensajes tienes en WhatsApp sin contestar? Mira, los acabo de contestar antes de conectarnos, pero tenía como 20 mensajes sin contestar. O sea, yo Ahí que está. claro, eso también es lo otro. Mira, tocaste algo importante, es a veces en la noche, como estamos tan cansados, tan quemados, nos desconectamos de hablar con personas que para nosotros son importantes también. Y se convierte un poquito en ese estrés de, uff, tengo que responder este mensaje, tengo que seguir esta conversación. Y esto, a ver, la vida no se nos puede convertir en eso, en que ya todo lo metemos a la bolsa del estrés y nos desconectamos de cosas que para nosotros son importantes. Entonces, si ustedes también les está pasando que están en ese punto en que las actividades que antes disfrutaban mucho, las están viendo ahora como una carga de responsabilidad más, una carga de estrés que deben cumplir, es momento de detenernos, pedir ayuda o empezar a buscar soluciones al respecto. Sí, yo creo que todo se resume en esa palabra de la que hablamos también hace un rato y es el tema de reducir todo el resultado. El descanso productivo del que tanto se habla en redes sociales es convertir el descansar en resultado. Porque una cosa es que yo me siente a leer un libro porque genuinamente me parece una actividad entretenida y me divierte y demás, más allá del valor social que tenga, porque es que la gente que lee es muy intelectual y es muy interesante. No, simplemente porque me lo disfruto. Ahí yo sé que estoy teniendo descanso real. Pero si yo me siento a leer, porque este es el cuarto libro que me leo este año, porque yo leo mucho, eso no es descansar, eso es estar buscando resultados. Pero es que el contacto social también lo podemos convertir en resultados. ¿Cuántas veces se siente una vez, ay, pero a ver cuántos videos más me mandó de memes mi amiga, ay, cuántos me faltan? Eso es convertir la actividad social en resultados. ¿Quién dijo que ver memes era una tarea? Entonces necesitamos soltar esta idea de que todo tiene que hacerse por el propósito de llegar a un resultado y haber terminado. Ya limpié la casa, ya hice todos los informes, ya atendí todos los pacientes que tenía que atender, ya leí todos los libros que tenía que leer para ser productivo, ya dejé vacía la bandeja de entrada de los mensajes de la red social con mis amigos. Ay, ya. No, hay actividades que tenemos que hacer simplemente porque nos apetece hacernos. Yo me acuerdo de una paciente que tuve hace algunos años que me decía, es que tengo un listado de videos en el ver más tarde de YouTube larguísimo que no sé cuándo voy a ver. Pero si uno a YouTube no entra a hacer tarea, uno no entra a ser testeador de todos los videos que están ahí, uno entra a verlos porque está aburrido y quiere entretenerse un rato y quiere descansar. Entonces, sí, yo creo que hay que soltar un poquito el resultado y para empezar a cerrar, simplemente me gustaría decirles, hagan las cosas simplemente por el deseo de hacerlas, sin pensar en acabarlas, sin pensar en qué resultado les va a dar, sin... Eso es descanso real y eso tiene un impacto directo en esta sensación de burnout. Ujú. Empezar a establecer límites también con nosotros en cuanto a las actividades que puedo realizar y que no puedo realizar, que deseo realizar y que no deseo realizar, es importante. Y estar atentos a cuando se activan estas creencias que nos llevan a cargarnos de tantas actividades, que no nos permiten descansar, que no nos permiten reconocer como las cosas que sí vamos logrando cada día. Y obviamente buscar ayuda profesional es importante. Bueno, pues creo que hoy era como un poquito el abrebocas de este tema que podemos ir desarrollando más adelante y ir profundizando si les interesa. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por conectarse un episodio más.